Les doy la bienvenida a mis queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime, desde la Capilla de los Misioneros Combonianos, aquí en la Grange Park, Illinois. Este es mi último día en este lugar antes de ir al sabático en Roma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es el Evangelio para el domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo B. Está tomado de San Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Doy lectura, invocando el Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine, nos proteja, nos llene de sus gracias y sus dones para poder entender, vivir y practicar la palabra que se nos viene predicada este domingo. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Se acercó a Jesús. ¿Quién? Uno de los escribas, una persona acercada a la palabra de Dios. Ellos, les decía ya en algunas lecciones divinas anteriores, un escriba buscaba diferentes opiniones y entre las opiniones buscaba, quien tenía honestidad, la verdad, el explicar la palabra de Dios. Por eso se acerca a Jesús y le pregunta, y se acerca a Jesús con una actitud de querer saber, no como aparece en otros evangelios tratando de ponerlo a prueba o con dobles intenciones, no, con una recta intención. Y pregunta, su pregunta bien clara, bien hecha: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Cuando se refiere a mandamientos se refiere pues a la ley de Moisés, esos famosos 10 mandamientos o 365 que están en la Torá. Pero ¿cuál es el primero? En la traducción de nosotros el primero quiere decir que hay 2, 3, 4, 5. Sería, ¿cuál es el más importante? De todos estos 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Esa es su pregunta bien clara. Y Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús no toma ninguno de los 10 mandamientos para decirle, de estos 10, este es el más importante. Obviamente el primero es el que habla amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Él da, el primer mandamiento no es amar. El primer mandamiento es escuchar. Shema Israel, Adonai Elohenu. Escucha, Israel, el Señor, Adonai, Él es tu Señor. Él es nuestro Dios. Shema Israel, Adonai Elohenu. Entonces, para una persona que ama, debe primero que nada saber escuchar. ¿Cuántas personas, matrimonios, se quejan? Él no me escucha, mi hermano no me escucha, mi mamá no me escucha. Todos nos quejamos de no ser escuchados. ¿Y para qué quieres que te escuchen si ya sé lo que tú vas a decir? Así les decimos. Se desespera uno con personas que te quieren contar la historia por 200ª vez. Ya me lo has dicho. Ya me lo sé. Es más, hasta me sé las palabras que usas. Ya parece cuando vemos una película y ya sabemos lo que va a decir y hasta lo decimos nosotros antes de que lo digan. Saber escuchar a Dios. No con las orejas, sino, dice Jesús, con el alma, con la mente y con todas las fuerzas. Con el alma, con la mente. Y eso siempre tenemos que combinarlo, esas tres cosas. Echarle ganas, quiere decir con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo tu corazón, con toda el alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Corazón, sentimientos. Todos tus sentimientos, todas tus emociones, cuando escuchas la palabra de Dios, ¿qué te provoca? ¿Qué te hace sentir? Y de ese modo sabrás escucharte a ti mismo. ¿Por qué me siento que me falta el respiro, el resuello? ¿Por qué será que me pasa
la saliva? ¿Por qué siento un dolor aquí? ¿Por qué me duele acá? Escucha a tu cuerpo, escucha tus sentimientos, escucha tu corazón. Dios te está hablando también con lo que sientes, con tus sentimientos, pero también lo que sucede en tu alma. ¿Por qué traes tu alma apesadumbrada? ¿Por qué estás radiante de alegría? ¿Qué es lo que provoca eso en ti? Esa sensación espiritual de plenitud, esa sensación de fracaso, esa sensación desbordante de alegría. ¿De dónde viene? Y también ponle mente, no solamente fe ciega, sino la mente, la razón, los porqués. Es bueno preguntarse los porqués. ¿Por qué? Los niños chiquitos siempre preguntan por qué, para entender su vida y entender dónde encaja uno en esa vida. Con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, con todo lo que posees. Lo que te hace fuerte no nomás es estar bien de salud, es también lo que posees. ¿Y cómo es posible que muchas personas poseen nada? ¿Qué tienes a tu nombre? Un terrenito, un carrito, una casita, una cacerola, una cuchara, pero tienes que tener algo. Y ese algo que posees, que Dios te ha dado, que te ha bendecido, que lo hagas tu fuerza. No es lo mismo tomarse un té endulzado con un palito a tener tu propia cucharita, esa que te da la cantidad exacta. Tener algo, con todas tus fuerzas es con todas tus habilidades, con todos tus dones, con todo lo que tú eres capaz de crear, porque eres divino. Dios crea, pero el ser humano co-crea con Dios. Por eso nos dio esa creatividad. Y en el Evangelio es importante que seamos creativos. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos: amar a Dios, amar al prójimo. ¿Cómo? Como a uno mismo. Esa trilogía, amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Es amor trinitario, no es egoísta, no es amarse uno mismo a pesar de los demás o utilizar a Dios a favor mío y contra los demás. Amar al prójimo como a ti mismo. Si no sabes amar a Dios, si no amas al prójimo, ¿cómo te vas a amar a ti mismo? ¿Cómo te vas a perdonar? ¿Cómo vas a ser misericordioso? Amar a Dios, al prójimo como a uno mismo, no más que a uno mismo, porque a veces amamos desbordadamente a los demás, nos damos por los demás, pero nos olvidamos que también tenemos que amarnos a nosotros mismos. No hay mayor mandamiento que estos, y ninguno de esos está fuera de los 10 mandamientos. Los primeros 3 son para amar a Dios y los demás son cuidar las relaciones que tenemos entre seres humanos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón, pues dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. En resumen, es lo que quería Jesús, excepto que aquí dejó por un lado amar a Dios con toda tu mente. Sí dice amarlo con el corazón, con el alma y las fuerzas, pero le faltó la mente. Pero está ejerciendo esta reflexión de la palabra de Dios. Una de las ventajas que tenemos nosotros los católicos y los protestantes es de que hemos aprendido a estudiar la Biblia. Empezaron los protestantes y luego nosotros, ¿verdad? Porque teníamos miedo de descubrir la palabra de Dios y la queríamos dejar en el cielo, cuando Dios habla a nosotros hoy, para evitar esos holocaustos y sacrificios. ¿Cuántos sacrificios hacemos? ¿Cuántos holocaustos? ¿Cuántas ofrendas? Y poca fe, poco entendimiento, poco amor a Dios. Entonces tenemos que ser capaces de ofrecerle a Dios nuestro holocausto en la oración. O sea, el holocausto era el sacrificio que se quemaba, que quedaba cenizas, la sangre que se derramaba y se bendecía sobre el pueblo con esos sacrificios.
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, hablar sensatamente, o sea, hablar con razón, con justicia, con buen grado. No estás lejos del reino de Dios. Fíjate, no estás lejos. No has llegado, pero no estás lejos. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? Estamos a punto de terminar este año del tiempo ordinario. Pronto empezará el Adviento otra vez. Y estamos en los últimos domingos. ¿Qué tan lejos o tan cerca estoy de Dios? Buena pregunta para reflexionar. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ponemos en sus manos nuestro peregrinar en este mundo. Algunos de nosotros nos movemos de un país a otro, de un continente a otro. Algunos de nosotros cruzaremos el gran charco del océano Atlántico para estar en el centro de la catolicidad, ahí en Roma. Pero el centro también estás tú ahí en tu casa. Gracias por seguir estas reflexiones. Oro por ti, por tus intenciones, por tus necesidades. Oro por los sacerdotes que me están siguiendo, por el Padre José Arellano, mi formador, que está trabajando pues en la Baja California. Gracias por su llamada. Gracias a quienes me acompañaron en mi exilio en México por estos días. Estoy aquí de regreso y voy para este año sabático de descanso, de estudio, de renovación. Recen mucho por mí. Ya viene mi cumpleaños y voy a estar en cuarentena a lo mejor, pero pues estando presentes. Y quise hacer este video el día de hoy para que los días que voy a estar viajando, si Dios me permite llegar a mi destino sano y salvo, ustedes tengan la oportunidad de ver este video y de compartirlo. Hay muchas personas que se están suscribiendo al canal de YouTube, Padre Pime, MCCJ. Muchísimas gracias. Rezo por ti, por todas tus intenciones. Agradezco todos los saludos, no respondo a ninguno, pero a todas las preguntas que me hacen sobre la fe, sobre la vida de la iglesia, lo hago apenas me es posible. Las otras cosas, pues no me dedico a eso. Entonces, pongo a Dios todas tus intenciones, todas tus preocupaciones. Y acuérdense que hay 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces pido para quienes no tienen fuerzas, no tienen capacidad de dirección, no tienen poder, no ejercen ninguna autoridad, ni sobre sí mismos ni sobre los demás, para que la palabra de Dios los llene de poder, los llene de gloria, los llene de la gracia de Dios. Les mando mi bendición desde aquí de Chicago, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.